¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su diplomado de preparación para la presentación de la prueba de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 2018. Hay que aclarar que es 2018. Hubo un examen que estuvo vigente hasta 2017, pero para 2018 hay cambios que debemos considerar para poder presentar nuestro examen de certificación. Vamos a estar viendo en este capítulo 1.0 la guía para el sustentante que nos dio la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Ceneval, que es quien hace el examen, y nos dicen: oye, necesito que veas esta guía para que puedas tener más posibilidades de pasar o de aprobar tu prueba. Ya no se llama examen, se llamaba examen, ahora se llama prueba. Detallitos como esos hay muchos, pero ya los iremos revisando y familiarizándonos con los nuevos conceptos. Es muy probable que tú vayas apenas a presentar tu examen de certificación o que ya lo hayas reprobado con anterioridad. No son raros los casos. De hecho, lo común de los casos es que las personas presenten el examen 3, 4, 5 veces antes de poder aprobarlo. Así es como han venido las estadísticas. Se pretende un poco que con este nuevo tipo de examen que se está incluyendo para 2018 se logre que los sustentantes tengan un rango mayor de aprobación, pero ya lo veremos, ya estaremos trabajando con esto. El documento fuente está dentro de tu carpeta, carpeta 1.0, donde vienen los documentos, donde están las guías de estudio, los documentos que ha sacado la comisión, la Ceneval, etcétera. Muy bien, recuerda que cualquier cosa que necesites, mándanos un correo a TaxDay Antilavado de Dinero. Esto es en Face o en contacto@taxday.com.mx. Puedes enviarnos un correo y de inmediato te estaremos contestando. Puedes hacer preguntas también en tu propia plataforma. Bien, dice la presentación: la presente guía tiene el propósito de brindar a los sustentantes información sobre aspectos generales del examen de conocimientos en materia de PLD-FT, que forma parte del proceso de certificación de la Comisión Nacional Bancaria y específicamente tiene la intención de orientarle en la preparación y posterior resolución de la prueba. Va de nuevo. ¿Cuál es el propósito? Brindar a los sustentantes información sobre aspectos generales del examen de conocimientos en materia de PLD-FT, que forma parte del proceso de certificación de la comisión y específicamente tiene la intención de orientarle en la preparación y posterior resolución de la prueba. La utilización de exámenes objetivos y estandarizados como para el que usted se está preparando dentro de diferentes procesos de evaluación permite valorar los aciertos, reconocer las fallas, detectar potencialidades y planificar las acciones de las instituciones que utilizan sus resultados. Contar con información válida y confiable garantiza decisiones acertadas dentro del contexto que dio origen al proceso de evaluación. Además, permite tener elementos para establecer juicios confiables, objetivos y válidos. En este sentido, la evaluación externa brinda información útil y complementa las evaluaciones internas. Continúa diciendo: en el caso del proceso de certificación de la comisión, se busca establecer un mecanismo de control idóneo que brindará confianza no solo a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la comisión, sino que además contribuirá a fomentar la estabilidad del sistema financiero en la medida en que se cumplan las obligaciones relativas a la materia, que son las disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de PLD-FT.
Para dar cumplimiento a esto, un comité de expertos determinó los conocimientos que los participantes del proceso deben poseer en materia de PLDFT para recibir la certificación. Por lo anterior, la comisión encomendó al Ceneval la elaboración de un examen de conocimientos válido y confiable con características inherentes de una evaluación equitativa y ética. Es importante aquí que entendamos, queridos amigos, queridos colegas, que el Ceneval no sabe de prevención de lavado de dinero, no sabe necesariamente de todas las materias en las que tiene que hacer desde el punto de vista técnico exámenes y practicar pruebas a sustentantes. Ellos lo que hacen es que le piden, en este caso al experto, que sería la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que les diga cuáles son los puntos que debe traer el examen, cuáles son los niveles de conocimiento y que se hagan las preguntas. El Ceneval lo revisa desde el punto de vista técnico y lo revisa también desde el punto de vista pedagógico. Revisa que las preguntas estén muy bien hechas, que no haya una doble negación, que la propia pregunta no te lleve a la respuesta. O sea, hay todo un trabajo profesional en la Ceneval de cómo hacer los exámenes y cómo lograr que sean eficientes. Por otro lado, la comisión establece cuáles son los conocimientos y una serie de expertos de la comisión deciden qué es lo que se necesita saber de cada área. Esto es importante por esto. Una vez que veamos el temario, podemos considerar que todos los puntos que vienen en el temario van a tener reactivos. La palabra reactivo y cuestionamiento o pregunta es similar, ¿no? Sería una idea afín. Oye, ¿pero qué me pueden preguntar de tal cosa? Oye, si viene dentro del temario, seguramente se metieron preguntas. Lo que va a hacer Ceneval es pedirle a la comisión que le dé preguntas de todas y cada uno de los puntos que vienen en todo el temario que se hizo precisamente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, es muy importante que le dediquemos un rato a este punto para ver exactamente en qué nos podríamos estar quedando cojos en nuestro conocimiento por pensar que no va a tener importancia relativa. Aunque no la tuviera, conforme al criterio tuyo o mío, no importa, sí van a venir preguntas porque ya se estableció dentro del temario y si lo incluyeron dentro del temario es porque se le dio una importancia relativa. Entonces no podemos dejar que esto se nos pase por alto. Esta guía se divide en los siguientes apartados. Está el apartado 1, donde se hace una descripción de la función y las actividades que realiza el Ceneval. 2, los antecedentes que tiene como objetivo conceptualizar al sustentante en materia de PLDFT. Estos 2 puntos no los vamos a estar revisando en este material, ya que no se relacionan directamente ya con las preguntas. Si quieres ver estos puntos, vete directamente al material, ahí los puedes revisar. A partir del punto 3 vamos a estar revisando este punto. Este apartado, el 3, explica el objetivo, la población y las particularidades generales del examen, así como el objeto de evaluación y los ejemplos de reactivos del instrumento de evaluación. En el punto 4, en este apartado se describe lo referente al proceso de aplicación y sus características. En el punto 5 nos da algunas recomendaciones generales para sustentar el examen y para sustentar el examen se proporcionan en este apartado con la finalidad de orientar su participación en el proceso de aplicación. Y en el punto 6 se presentan las fuentes de consulta para apoyar a su preparación. Y aquí nos va a remitir a la guía del sustentante de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esperemos que esta guía sea un apoyo informativo para prepararse y resolver con mayor éxito su examen. Esperemos que sí. Bien, vayámonos al punto 3, características generales de la prueba. Y dice que la prueba de conocimientos en materia de PLDFT
para la certificación es una prueba criterial de alto impacto con reactivos de opción múltiple. Se aplica en línea en una sola sesión de 4 horas. ¿Ok? Es una prueba de criterio, no es una prueba de conocimientos. Es una prueba que tienes que contestar con base en los conocimientos que tienes, pero ya no está como estuvo hasta el año pasado, que tenía de ambas. En este año ya nada más vamos como una prueba criterial de alto impacto. Tienes el conocimiento, entonces contéstame esta pregunta porque tienes el criterio para poder hacerlo. Y sigue en la parte de que se aplica en una sola sesión de 4 horas y todas son de opción múltiple. De no ser de opción múltiple, sería muy difícil que un sistema pudiera calificarlos. 1. Propósito. La prueba de conocimientos forma parte del procedimiento de certificación de la comisión. La prueba de conocimientos forma parte del procedimiento de certificación que la comisión lleva a cabo para evidenciar que la población a la que va dirigida la prueba cuenta con el grado suficiente de conocimientos técnicos y teóricos en la materia. Yo necesito tener conocimientos técnicos, conocimientos teóricos y hacer una prueba criterial para poder, con esos conocimientos, responder las preguntas. 2. Objetivo. Evaluar los conocimientos técnicos y teóricos sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el proceso de certificación de la comisión, de los oficiales de cumplimiento, auditores y demás profesionales en la materia. 3. ¿Cuál es la población objetivo? Primero son los oficiales de cumplimiento, los auditores y demás profesionales en la materia a efecto de que presten sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Va de nuevo, oficiales de cumplimiento, auditores y demás profesionales en la materia a efecto de que presten sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si yo quiero ser oficial de cumplimiento, necesito estar certificado. Si quiero ser auditor de prevención de lavado de dinero, necesito estar certificado también en PLD-FT. También está dirigido a auditores y profesionales que coadyuven con la comisión cuando ésta los contrate en la verificación del cumplimiento de la materia. Si alguien es contratado por la comisión para hacer maquila, como pudiéramos decirlo, de chamba de auditoría, bueno, tendremos también que estar certificados. 4. Estructura de la prueba. Vamos a este punto de estructura de la prueba. Los contenidos que evalúa la prueba se dividen en áreas y subáreas, las cuales fueron definidas conceptualmente por el comité académico. En cada subárea se incluyen especificaciones que señalan de manera clara y precisa aquello que se pretende evaluar y las condiciones en las que se elaboraron los reactivos que conforman la prueba. En la estructura de la prueba se puntualiza el nombre de las áreas y subáreas que la integran, así como el número y porcentaje de reactivos de cada una, como se muestra en las siguientes tablas. En la guía viene en una sola tabla, aquí las dividimos para efectos académicos. Primero, viene el área 1, son conocimientos básicos en PLD-FT. Estos conocimientos básicos en PLD-FT nos dicen que el sustentante recordará y comprenderá hechos, conceptos y procedimientos sobre PLD-FT a nivel internacional y en el régimen jurídico mexicano, así como la integración, objeto y funciones de los principales foros y organismos internacionales e intergubernamentales en la materia. Subáreas. Están los conceptos básicos de PLD-FT, que aquí me dice el sustentante recordará los conceptos, tipos, penas y sanciones a nivel internacional y conforme al régimen jurídico mexicano. Después va a haber
Toda la parte de organismos internacionales, el sustentante recordará y comprenderá la integración, objetos, funciones y documentos emitidos por los principales foros y organismos internacionales e intergubernamentales en materia de PLDFT. Autoridades nacionales, el sustentante recordará el régimen de PLDFT, identificando las funciones de las principales autoridades nacionales en la materia. Si vemos aquí este cuadrito, está la parte de conocimientos básicos en materia de PLDFT. Tiene 23 preguntas, el examen va a tener 23 reactivos. Recuerden que son 118 más 12 que están por ahí haciéndonos mosca. En general trae 130 reactivos el examen. Pero los conocimientos básicos solo son 23. Veamos. Dice conceptos básicos en PLDFT. El 1.1.1 es lavado de dinero. El 1.1.2 es financiamiento al terrorismo. El 1.1.3 son penas del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conforme al Código Penal Federal. El 1.1.4 son las penas del delito de financiamiento al terrorismo conforme al Código Penal Federal. Después pasamos a organismos internacionales. En organismos internacionales tenemos primero el 1.2.1, que son los conocimientos básicos sobre los organismos y foros internacionales e intergubernamentales en materia de PLDFT. Vemos toda la parte de Gafi en el 1.2.2 y las recomendaciones de Gafi en el 1.2.3. Autoridades nacionales, el régimen de prevención que hay dentro de las autoridades nacionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. El régimen de prevención solo va a tener una pregunta, las autoridades solo van a tener 2 preguntas, las recomendaciones de Gafi van a ser 10 preguntas. Entonces, dentro de mis conocimientos básicos, digamos, debo saber lo que es el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo. Debo saber lo que es lavado de dinero y me van a hacer 3 preguntas de ahí. Financiamiento al terrorismo, 2. Nada más imagínate, querido amigo, que de lavado de dinero es muy probable que Ceneval tenga, por ejemplo, 10 preguntas y al azar jala 3. Y así de cada uno de los temas, pero de todos los temas va a haber la pregunta que nos dicen aquí. Va a jalar una para las penas del delito de financiamiento al terrorismo conforme al Código Penal Federal. Va a haber 10 de las recomendaciones de Gafi. Oye, son muchas de Gafi, sí, son 10 en esta primera área. Y ya sumamos las 23. Hay que estar regresando constantemente a estos datos para que no estemos estudiando cosas que no necesariamente van a venir en el examen o que le estemos dando mayor importancia a un tema cuando solo implica una pregunta, por ejemplo. Conocimientos técnicos, esta es el área 2. Conocimientos técnicos en PLDFT. El sustentante recordará, comprenderá y analizará hechos, conceptos, información técnica y procedimientos específicos en PLDFT de conformidad con el régimen jurídico mexicano. Subáreas: leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados. El sustentante recordará, comprenderá y analizará los principales contenidos establecidos en las leyes relativas al sistema financiero mexicano, las disposiciones de carácter general y la guía para la elaboración de la metodología de evaluación de riesgos en materia de PLDFT. Hay una guía para la elaboración de una metodología de enfoque basado en riesgo que ya tendremos que revisar a detalle. Vamos a entrar a la ley antilavado de dinero, que es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El sustentante recordará, comprenderá y analizará
las actividades y profesiones no financieras entendidas como actividades vulnerables, así como las obligaciones a las que están sujetas. Esta sería la ley antilavado, que ahora ya trae algunas preguntas importantes. Veamos, conocimientos básicos de PLDFT. Si nos vamos al final, dice, la ley antilavado son actividades vulnerables, 6 preguntas. Uso de dinero en efectivo, 2 preguntas. Esto cambia radicalmente en base al análisis, a los temarios del año anterior, que implicaba menos preguntas respecto de esta ley. Se le da ya 8 preguntas, empieza a tener una carga mayor y hay que analizarla adecuadamente. Recuerda que nosotros aquí tenemos el libro de prevención de lavado de dinero, tenemos el curso en línea completito de la ley antilavado de dinero, dedícale un buen rato a hacerlo, trae su propia evaluación y ese seguro que te va a ayudar a que por lo menos esas 8 preguntas las tengas ya muy bien digeridas para el momento de tu examen, y así con cada uno de los temas. Veamos aquí entonces. 2.1, leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados. Están los objetivos, la política de identificación y conocimiento del cliente usuario, los reportes, las restricciones en dólares en efectivo, los sistemas automatizados, otras obligaciones, intercambio de información, lista de personas bloqueadas, comité de comunicación y control, oficial de cumplimiento, centros cambiarios, transmisores de dinero, dictamen técnico en PLDFT, sanciones, clasificación por grado de riesgo, propietario real, cumplimiento regulatorio. Todos estos temas vienen de alguna forma a cubrir gran parte del examen. Estas son 63 preguntas. Estamos hablando entonces casi de la mitad del examen viene en conocimientos técnicos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Tenemos capítulos en que vienen todas las leyes a las que tenemos que estar revisando, diciéndonos qué dice la ley respecto de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Oye, termina por ser muy repetitivo, sí es muy repetitivo. Sin embargo, debemos ser capaces de darnos cuenta de que es repetitivo y cuáles serían características generales que pueden estar cambiando de una ley a otra. Recuerden que las entidades financieras nacen en diferentes leyes. Ya tendremos oportunidad de revisar eso a detalle, pero tenemos una ley, la Ley General de Operaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, tiene, de ahí nacen varias entidades financieras, las SOFOMES, los centros cambiarios, los transmisores de dinero, etcétera. Y cada uno de ellos tiene características diferentes según la ley. Después de eso, ya que les dieron sus características, hay disposiciones de carácter general que les aplican a cada una de estas entidades financieras. Oye, pero se vuelven a repetir, sí. Y nosotros creemos que si llevamos muy claro todo el punto de las leyes, hasta dónde nos están llevando con diferencias, después al revisar las disposiciones de carácter general, ya no tiene tanto problema porque ahí sí sabemos qué va a ocurrir en cada caso y también sabemos qué es lo que pudiese darse como diferencias porque lo marca la ley en forma específica, lo cual ya veremos no es tanta diferencia. Después nos dice aquí que están todas las leyes, entonces vemos todas las leyes y después vemos todas las disposiciones de carácter general. Todos estos puntos del 2.1.1 al 2.1.17, todas vienen dentro de las disposiciones de carácter general, refiriéndose específicamente a las leyes a las que les dieron motivo de su nacimiento, ¿de acuerdo? Entonces esto tenemos que revisarlo a detalle porque son 63 reactivos. En el área 3
Son conocimientos en auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgos en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El sustentante recordará, comprenderá y analizará hechos y conceptos sobre auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgos en materia de PLDFT. Las subáreas está auditoría y supervisión, y aquí se debe comprender la metodología para llevar a cabo la auditoría conforme a las mejores prácticas nacionales e internacionales y a los lineamientos para la elaboración del informe de auditoría, así como la metodología de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tenemos que ver todo el enfoque basado en riesgos. Aquí tenemos un contexto internacional. El sustentante recordará y analizará los elementos principales, así como los conceptos necesarios para implementar un EBR, un enfoque basado en riesgo, de acuerdo con Gafi y Basilea. Después vamos a ver enfoque basado en riesgos en el contexto nacional, y se deberá recordar, comprender y analizar los principales contenidos establecidos en la Evaluación Nacional de Riesgos de México, así como de la metodología de evaluación de riesgos. Tenemos aquí dos documentos que son muy importantes que los analicemos. Tenemos la Evaluación Nacional de Riesgos en México. Oye, eso no nos lo preguntaban el año pasado, no. Ese es un tema que nace para este año, para 2018. Esta Evaluación Nacional de Riesgos también viene dentro de los materiales que están en su carpeta, y es un documento amplio. Tenemos que dedicarnos a ver lo que hemos sacado a detalle, que está ya muy enfocado a lo que puede venir en el examen, para tenerlo. Pero vienen varias preguntas relativas a esta Evaluación Nacional de Riesgos, que si no la hemos leído nos van a dejar realmente con la boca abierta. ¿Ok? Aquí está el cuadrito y aquí hay 32 preguntas. Entonces, dice que son conocimientos de auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgos de PLDFT. Está primero auditoría y supervisión. Informe de auditoría PLDFT, hay 6 reactivos. Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hay 5 reactivos. Está el enfoque basado en riesgos en el contexto internacional y el enfoque basado en riesgos en el contexto nacional. El enfoque basado en riesgos en el contexto internacional, fíjense, son 4 más 4, son 8 preguntas. El enfoque basado en riesgos contexto nacional son 8 más 5, son 13 preguntas. El peso que tiene es muy importante. Me van a hacer 8 preguntas de la metodología de evaluación de riesgos, y de la Evaluación Nacional de Riesgos de México me van a hacer 5 preguntas. Oye, es que yo no había considerado que tengo que analizar tanto la Evaluación Nacional de Riesgos. Pues sí. O sea, casi te diría que es tan importante como la ley antilavado de dinero, disposiciones de carácter general, leyes, ley antilavado de dinero, etcétera. Todas irían ahí en la misma parte. Aquí es importante mencionar que la prueba incluye un porcentaje de reactivos adicionales denominados activos piloto, los cuales son sometidos a un análisis estadístico que aporte información sobre su calidad técnica y de contenido. Cabe destacar que los resultados que se obtengan en ellos no cuentan para la calificación. Además de las definiciones y los aspectos conceptuales que evalúa el instrumento, su diseño responde a un modelo cognitivo que permitirá demostrar si los participantes son capaces de desarrollar las actividades cognitivas necesarias para responder los reactivos. Para la elaboración de la prueba se solicitó una adaptación de la taxonomía revisada de Krathwohl. Es una taxonomía de 2002, la cual agrupa el conocimiento en 2 dimensiones: proceso cognitivo y niveles de conocimiento.
La dimensión de procesos cognitivos desarrolla la tarea cognitiva que debe realizar el sustentante para resolver un reactivo, o sea, tiene que recordar, comprender, analizar y explicar, mientras que la dimensión del conocimiento señala el tipo de contenido que se presenta, que puede ser factual, conceptual y procedimental. A continuación se describen de manera general los aspectos de la dimensión de procesos cognitivos, los cuales son jerárquicos, por lo que se asume que los niveles de mayor complejidad abarcan a los de menor. Recordar sería lo más básico. Comprender ya no implica solo recordar, sino que habrá que tener un proceso adicional. Aplicar tiene mayor grado de complejidad y analizar sería el grado mayor. Entonces aquí nos regresamos, dice recordar supone el recuerdo de información concreta o de conocimientos específicos de forma exacta y aislada. Enfatiza los procesos cognitivos de la memorización. La parte de comprender aquí ya se refiere a una habilidad. Puedo recordar cosas y tengo la habilidad para decodificar información, entenderla y transmitirla. Implica parafrasear información específica e identificarla en nuevos arreglos, ordenamientos o enfoques. Aplicar hace referencia a la habilidad para emplear información en una situación particular, concreta y diferente al contexto en el que se aprendió. Está la parte de analizar, conlleva el manejo de métodos y procedimientos o procedimientos para resolver un problema. Entonces, llego a tener conocimientos que van de menor a mayor grado. En el siguiente listado se describen las dimensiones del conocimiento. Hay conocimiento factual, hace referencia a los conocimientos concretos de nomenclaturas y detalles específicos de hechos. La conceptual abarca conocimientos sobre los elementos que conforman un contenido y la relación que guardan entre sí, y el procedimental implica el conocimiento sobre la forma en que se llevan a cabo las técnicas, los métodos y los procedimientos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, hasta este momento regresemos a los 3 cuadritos que nos van a dar las 118 preguntas y está conocimientos básicos. Tenemos de conocimientos básicos 23 preguntas. Después tenemos de conocimientos técnicos y aquí tenemos 63. 23 más 63 ya llevamos 86 y llegamos hasta el área 3 donde tenemos 32. 86 más 14 más 18 da 32, más 86 más 32 da los 118. Y aquí estamos hablando de conocimientos de auditoría, supervisión y de enfoque basado en riesgos. Todo el enfoque basado en riesgos tampoco tenía tanto peso el año pasado. Es por eso que es muy importante entender este nuevo examen. Muy bien. Vámonos a tomar un descanso de este video. Recuerden que todos nuestros videos son videos que duran del orden de 30 minutos. Puedes tú irlos tomando, querido amigo. Estás trabajando, puedes volverlos a escuchar. En donde tengas dudas te vuelves a regresar, pero son siempre del orden de 30 minutos. Si te llama tu novio, le dices permíteme 30 minutos y te avientas uno de estos módulos. Tu novio, tu novia o alguien, le das ese tiempo. Muy bien, vámonos para regresar a las características del examen y algunos ejemplos de preguntas que vienen dentro de este mismo documento. Nos vemos en el siguiente.